Muy buenos días a todos, ¿cómo están? El Señor les bendiga. Por favor, los invitamos a ponerse en pie, vamos a comenzar. Agradecidos al Señor por poder estar en su casa, ¿sí? Y poder alabar su nombre, poder exaltarle, poder escuchar la palabra del Señor. Los invito por favor a ir al libro de los Salmos. Vamos a leer antes de comenzar. Vamos a leer en el libro de los Salmos, Salmo 100. Salmo 100. Tiene como título allí, Exhortación a la gratitud. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Está allí la palabra del Señor. Y vamos a cantarle al Señor, alegres como dice su palabra, reconociendo que Él es nuestro Señor, ¿sí? Dale un fuerte aplauso. Sí, Señor, agradecidos una vez más el poder estar aquí, reunidos. Queremos darte toda la gloria, toda la honra, alabando tu nombre, Señor. Vamos a darle gracias a nuestro Señor. Nosotros y danos tu bendición, Dios mío, míranos con alegría y muéstranos tu amor. Así todas las naciones del mundo conocerán tus enseñanzas y tu poder para salvar. Así todas las naciones del mundo conocerán tus enseñanzas y tu poder para salvar. Dios mío, que te alaben los pueblos. Dios mío, que todos los pueblos te alaben. Que todas las naciones se alegren y canten llenas de felicidad. Dios mío, que te alaben los pueblos. Dios mío, que todos los pueblos te alaben. Los países más lejanos de la tierra a ti te alabarán, a ti te alabarán. Una vez más cantemos, Dios mío, ten compasión de nosotros y danos tu bendición. Dios mío, míranos con alegría y muéstranos tu amor. Así
que todas las naciones se alegren y canten llenas de felicidad. Dios mío, que te alaben los pueblos. Dios mío, que todos los pueblos te alaben. Los países más lejanos de la tierra a ti te alabarán, a ti te alabarán. Te alabamos, Señor, bendecimos tu nombre, nuestro Dios grande y fuerte. Sí, Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor de alabanza. Exaltamos sus nombres. Sí, Señor. Te invito a que ahí donde estás levantes tus manos en señal de gratitud al Señor. Nos rendimos a ti, mi Rey, mi Señor, mi Dueño. Sí, Señor. Mi Rey, mi Señor, mi Dueño, eres tú. Mi Rey, mi Señor, mi Dueño, eres tú. El que vivifica mi alma, el que sacia todo mi ser, el que vivifica mi alma, el que sacia todo mi ser. Oh Jesús, plantaste bandera sobre mi corazón. Fue tu amor, tu misericordia y tu perdón. Me rescataste, me acercaste a ti. Y hoy quiero decir que pertenezco a ti. Oh Jesús, plantaste bandera sobre mi corazón. Fue tu amor, tu misericordia y tu perdón. Me rescataste, me acercaste a ti. Y hoy quiero decir que pertenezco a ti. Sí, Señor, pertenecemos a ti, Jesús. Una vez más, cantarle y decirle: mi Rey, mi Señor, mi Dueño. Mi Rey, mi Señor, mi Dueño, eres tú. Mi Rey, mi Señor, mi Dueño, eres tú. Mi Rey, mi Rey, mi Señor, mi Dueño,
eres tú, mi Rey, mi Señor, mi dueño, eres tú, el que vivifica mi alma, el que sacia todo mi ser, sí Señor, el que vivifica mi alma, el que sacia todo mi ser. Oh Jesús, plantaste bandera sobre mi corazón. Fue tu amor, tu misericordia y tu perdón. Me rescataste, me acercaste a ti. Y hoy quiero decir que pertenezco a ti. Oh Jesús, plantaste bandera sobre mi corazón. Fue tu amor, tu misericordia y tu perdón. Me rescataste, me acercaste a ti. Y hoy quiero decir que pertenezco a ti. Oh Jesús, una vez más decirle, plantaste bandera sobre mi corazón. Fue tu amor, tu misericordia y tu perdón. Me rescataste, me rescataste, me acercaste a ti. Y hoy quiero decir que pertenezco a ti. Señor, que pertenezco a ti. Señor, que pertenezco a ti. Señor, que pertenezco a ti. Pertenezco a ti, Señor. A ti, Señor, alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos, como los ojos de los siervos miran las manos de sus amos. A ti, Señor, alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos, como los ojos
los siervos, miran las manos de sus amos. Ten misericordia, ten misericordia de nosotros. Mis ojos a ti que cuentas las estrellas, espero en ti, mi Salvador, sosténme con tu fortaleza. Ten misericordia, de nosotros. Dios que se deleita en perdonar, olvidas el pecado y la maldad. Aquí en humillación recibo tu perdón, por eso bienaventurado soy. Dios que se deleita en perdonar, olvidas el pecado y la maldad. Aquí en humillación recibo tu perdón, por eso bienaventurado soy. Gracias, Señor. A ti, Señor, a ti, Señor, alcé mis ojos, a ti que cuentas las estrellas, espero en ti, mi Salvador, sosténme con tu fortaleza. Ten misericordia, ten misericordia. Que se deleita en perdonar, olvidas el pecado y la maldad. Aquí en humillación recibo tu perdón, por eso bienaventurado soy. Dios que se
Hermanos, el Señor les bendiga. Los invito a orar juntos y que vayamos a la palabra de Dios. Padre, queremos darte gracias un día más en el que podemos ver tu mano de amor sobre nuestra vida. Un día más, Señor, en el que abrimos nuestros ojos y podemos elevar nuestra oración al cielo y saber que somos escuchados, que somos aceptos en el amado. Un día más, Señor, en el que podemos llamarte Padre y saber que nos amas como un Padre. Y todo por la obra de Jesús, por quien hoy nos acercamos confiadamente, por quien hoy venimos a pedirte, Señor, como lo hacemos cada vez que nos paramos ante tu palabra, que nos des el entendimiento, Señor, que tu Espíritu Santo alumbre nuestro entendimiento y nos ayudes, Señor, a disponer nuestro corazón con la actitud correcta para oír lo que tú nos quieres hablar. Te amamos, estamos realmente agradecidos por este privilegio que nos das de estar una vez más en tu casa. Estamos realmente agradecidos, Señor, de tener la posibilidad de adorarte, de cantarte, de exaltarte y de poder escuchar a través de tu palabra lo que tú nos quieras hablar. Gracias te damos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Yo los invito que me acompañen, por favor, nuevamente al libro del profeta Habacuc, allí en el Antiguo Testamento, al capítulo 2. Digo nuevamente porque la semana pasada estuvimos meditando en este profeta, pero hoy quisiera detenerme y ahondar un poco más en uno de los versículos más conocidos quizás de ese libro, y es Habacuc capítulo 2, versículo 4. Habacuc capítulo 2, versículo 4 dice: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Sí, con estas palabras Dios había animado a Habacuc en medio del panorama desolador que tenía por delante, en medio de lo que estaba por suceder con el derramamiento de la ira de Dios, del juicio de Dios sobre la nación de Judá. Lo anima a seguir confiando en Dios y le hace esta hermosa promesa, que el justo por su fe vivirá. Ahora, no tenemos que pensar que Dios se sacó esta promesa de la manga en el tiempo de Habacuc y se la entregó a Habacuc como una novedad, como algo, bueno, a partir de ahora voy a empezar a actuar de esta manera. No. El justo por su fe vivirá, lo vemos desde el comienzo de las Escrituras. De hecho, lo vemos desde el jardín del Edén, en ese trágico capítulo 3, cuando el hombre desobedece a Dios y llega la caída y la entrada del pecado y la muerte al mundo. Dios intercede, Dios interviene ante esa situación y lo hace interponiendo una promesa. A la mujer le dice que de su simiente va a venir aquel que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, no sin antes recibir la herida en el calcañar, ser herido en su talón. Le hace la promesa de un Mesías, le hace la promesa de un Redentor. Le hace la promesa que luego, con el desarrollo bíblico, nosotros sabemos que era Cristo y que es Cristo, el Redentor. Ahora, desde ese momento, la humanidad, el hombre, los primeros hombres, tuvieron que creer en esa promesa. Tuvieron que creerle a Dios y en la promesa y el medio de gracia que Dios estaba proveyendo para su redención, para su salvación. Y ocurrió, porque en ese mismo relato de Génesis 3, vemos que Adán, luego de recibir, de escuchar la promesa, él decide o él cambia el nombre de su esposa, que hasta ese momento era conocida como Isha, que significa varona, y le cambia el nombre por Eva, madre de los vivientes, dadora de vida. Esa mujer que había sido engañada por la serpiente y por la cual el pecado y la muerte entró al mundo, ahora ponen su fe en esta promesa de Dios, en ese capítulo 3, versículo 15 de Génesis, conocido como el protoevangelio, la primera de una serie de anuncios del evangelio de las buenas nuevas de salvación. Creen a este anuncio de Dios y su fe se manifiesta en este acto de fe y de confianza en Dios.
aquella por la cual la muerte había entrado, ahora ellos creen que por la promesa de Dios iba a ser dadora de vida. Entonces no es que Dios comenzó a tratar de esta manera con el justo en los tiempos de Habacuc. No era una novedad. Sí, claro, quizás es uno de los pasajes que más claro lo expresa, pero así fue como Dios actuó siempre con una humanidad caída. Y fue después que Dios interpone la promesa y el hombre cree en esta promesa y cambia el nombre de su mujer, que Dios toma piel, se entiende de un animal y se entiende, aunque no está explícitamente dicho, que ese animal tuvo que haber muerto para poder tomar la piel de allí, y cubre la desnudez del hombre. Cubre aquello que fue lo primero que el hombre vio cuando abrió sus ojos ante la mentira de la serpiente. ¿Recuerdan? No, que morirás. No, no vas a morir. ¿Sabe Dios que el día que comas de ese fruto tus ojos serán abiertos y seréis como Dios? No, abrieron los ojos y vieron su vergüenza, su desnudez, su pecado, su culpa. Y aunque trataron de taparla primero, como hacemos todos por sus medios, ¿no? Hicieron ese delantal de hojas de higuera, cuando escucharon la voz de Dios en el huerto salieron corriendo y se escondieron. Y cuando Dios le dice, Adán, ¿dónde estabas? Y Adán dice, es que escuché tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo. Pero como no estás cubierto con un vestido de hojas, sí, pero esa desnudez era mucho más que la desnudez física, no era la culpa que nosotros no podemos cubrir con nada. Y allí recién Dios, con esa piel, tipificando el sacrificio de Cristo, cubre la desnudez de nuestros primeros padres. Y de esta manera queda establecido que es Dios el que se va a encargar del pecado y las consecuencias, y que el hombre debe creer, que el justo por su fe vivirá. No es una novedad. Dios siempre obró así con nosotros, con una humanidad caída. Ahora, cuando uno piensa en esto, ¿no? Cuando piensa, por ejemplo, en este ejemplo de Adán y Eva, dice, evidentemente lo que dice en Habacuc no dice más de lo que entiendo o aplica menos de lo que pienso, porque nosotros leemos, más el justo por su fe vivirá. No está diciendo que el que es justo por su fe vivirá. Porque Adán y Eva, si había algo que no eran en ese momento, eran justos. Al contrario, acababan de desobedecer a Dios, fueron los primeros pecadores. Entonces no se trata que hay que ser justo para vivir por la fe, no. Es otra cosa lo que significa. Y Pablo lo expresa mejor más adelante, ¿no? Con el desarrollo bíblico y teológico que vemos en el progreso de la revelación bíblica. No es necesario que lo busquen, pero lo que Pablo dice en Romanos 1:17, cuando habla del Evangelio, del cual él no se avergüenza porque es poder de Dios para salvación, él dice en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Y qué cita? Cita Habacuc. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces vemos que por la fe el hombre pecador es hecho justo. No al revés. Porque sería imposible que sea al revés. ¿Por qué? Porque si hay algo que la Biblia nos dice tan claro en todos lados, de principio a fin, es que no hay justo ni aún uno. Si te creías justo, perdón que hoy te dé esta mala noticia, no lo sos. Ayer justo hablaba con mi mamá y me contaba una historia de un primo. Me decía, pero nadie podía creer lo que hizo, porque dice, ¿viste esos hombres buenos, sin maldad, sin malicia, bueno? Le digo, no, la verdad que nunca vi y sé que no veré. Digo, porque el único justo, bueno, sin malicia fue Cristo. Después no hay ninguno, ni siquiera uno. Por lo tanto, por la fe el hombre vivirá y es hecho justo. Ahora, ¿a qué nos referimos o a qué se refiere la palabra cuando habla de tener fe? ¿No? Porque entonces uno dice, bueno, entonces es cuestión solo de tener fe. Sí, no. Cuando hablamos de tener fe, hablamos de poner toda nuestra confianza sobre algo o sobre alguien, en su sentido más amplio y abarcativo, ¿no? Una definición muy amplia. Tener fe es confiar en algo o en alguien. Es un concepto con el cual estamos muy familiarizados,
De hecho, en los tiempos de un mundial, por ejemplo, ¿no? Uno escucha a un relator que suele decir, le tengo fe a la selección. No está diciendo que puso su fe, está diciendo que tiene confianza en que la selección, en tal caso, sea del país que sea, tendrá un buen resultado, ¿no? Llegará a alguna etapa avanzada del certamen. Lo escuchamos, por ejemplo, no sé, una persona que está a prueba en un trabajo y finalmente no queda en ese trabajo y alguien dice, qué pena, la verdad que le tenía fe a tal persona. De vuelta, no es que puso su fe en el sentido bíblico, sino que confiaba que esa persona se iba a desenvolver bien y iba a terminar quedándose con el puesto laboral. Y ese concepto o esta familiaridad que tenemos con el concepto de fe, que en un sentido así tan amplio lo manejamos a diario, quizás nos lleva a malinterpretar lo que Habacuc recibió de parte de Dios. Una vez escuchaba una ilustración de un pastor, de un predicador, que él decía algo así como que en el momento que una persona se sienta sobre una silla, en este sentido amplio, está ejerciendo fe. ¿Qué? Confiando que ese mueble tiene la fortaleza necesaria para soportar todo su peso. Y es una ilustración que es válida porque en un sentido amplio y general, como acabo de decir, tener fe es un poco eso, tener toda la confianza sobre algo, depositar toda la confianza sobre algo o sobre alguien. Y este concepto tan familiar con el que nos manejamos a diario nos lleva a que quizás alguien escucha, mas el justo por su fe vivirá y diga, entonces alcanza solo con tener fe. Fe en lo que sea. Hoy hay muchos científicos que han reconocido los beneficios que experimenta una persona que ejerce fe, que tiene fe, ya sea para cursar una enfermedad, para cursar una situación difícil, y llegan a la conclusión equivocada que el asunto no importa en que tenga fe, mientras tengas fe vas a tener un beneficio. Pero no es lo que dice la palabra de Habacuc, no es lo que enseña la Biblia. Lo importante no es tener fe, lo importante es dónde está depositada esa fe, el objeto correcto sobre el cual hacemos descansar toda nuestra confianza. Y eso es Cristo, y solo en Cristo. A esa fe se refiere Habacuc. Aquellos que tienen toda su confianza, toda su fe puesta en el medio de gracia y salvación que Dios ha provisto al hombre para encargarse del pecado y sus consecuencias, ese puede decir, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, lo verdaderamente importante no es la fe en sí mismo, ni el grado, ni la cantidad de fe, sino el objeto sobre el cual descansa. Todos conocemos gente que te dice cuando le vas a hablar de Dios, no, yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia. Bueno, no crees en Dios. Vos crees en un Dios con minúscula, que vos mismo te has formado a tu propia imagen, a tu propia conveniencia, porque es importante tanto el objeto de nuestra fe como el contenido de nuestra fe. Y para eso están las Escrituras, que nos dicen dónde debemos poner toda nuestra fe. ¿Cuál es el medio de gracia que Dios nos ha dado y nos invita a creer en ese medio de gracia? ¿A través de qué? Del Evangelio, del cual Pablo dice, no me avergüenzo, porque es poder de Dios para salvación. Entonces hay gente que te dice, no, yo creo en Dios, pero no en la Biblia. Entonces, no es solo tener fe en Dios, sino tener fe en el Dios de las Escrituras, en el Dios verdadero. Porque claro, el Dios en el que todos creen que deja de lado las Escrituras es el Dios que te permite vivir en tu pecado libremente y sentirte seguro, sentirte a salvo, sentirte bien. No, porque yo sé que a mí Dios me ama. No, yo sé que Dios a mí me va a tratar de otra manera el día que tenga que estar delante de Él. ¿Bajo qué base o en qué te estás basando para afirmar eso? Si no crees en las Escrituras. Por eso también la palabra nos dice
en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No es fe en cualquier cosa, no es fe en un Dios, ni siquiera aquel que dice yo creo en Jesús. Es más, podés hacer una confesión de fe verbal correcta o acorde a las Escrituras, podés decir, no, yo sé que Jesús es el Señor y el Salvador. El tema es si es tu Señor y tu Salvador. De lo contrario, no podés sentirte o apropiarte de la promesa de Habacuc, mas el justo por su fe vivirá. Porque no es un ejercicio intelectual la fe de la que se refiere la Biblia. No es tener la información correcta, unir los cabos, unir los puntos y decir mentalmente y verbalmente, sí, no, yo creo en Jesús. No, es mucho más que eso. Las Escrituras nos muestran que no alcanza con decir que tengo fe en Dios o que tengo fe en Cristo. Si no hay una obra que apoye y evidencie que realmente hemos tenido fe, hemos ejercitado la fe bíblica en el Dios de las Escrituras, tampoco podemos apropiarnos más el justo por su fe vivirá. No es para nosotros, no entramos dentro de ese grupo bienaventurado. Y sobre este asunto trata Santiago. Si yo les voy a pedir, si por favor me acompañan en el Nuevo Testamento a la carta de Santiago, al capítulo 2, porque la intención es llegar a un ejemplo de que el justo por su fe vivirá, pero primero ver estas cuestiones que Habacuc dice y no dice. Tratar de entender bien qué significa más el justo por su fe vivirá. Santiago capítulo 2, versículo 14, justamente allí Santiago en esta sección de su carta está tocando este tema tan común en el cristianismo, de personas que dicen tener fe, pero no hay evidencias de que esa fe es real, existe. Personas que dicen tener fe, pero que esa fe no pasa de los labios, no pasa de estar de acuerdo intelectualmente con algo, de adherir a una idea. No se trata de eso. Fíjense que en el capítulo 2, versículo 14, Santiago dice, hermanos míos, esto es para los creyentes, sí, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Santiago abre esta sección de la carta con dos preguntas muy desafiantes, ¿no? Dirigidas a los cristianos, a la comunidad de creyentes. Y él pregunta, ¿qué provecho tiene? ¿O de qué sirve decir que tengo fe y no tengo obras que la respalden? Y la segunda pregunta dice, ¿podrá la fe salvarle? Santiago no está poniendo en duda que el justo por su fe vivirá. Él lo que está poniendo en duda es si esa fe que existe solo en una confesión verbal, de los labios para afuera, pero no afecta el corazón, la mente, la vida, el caminar de quien dice profesarla, ¿puede esa fe salvar? No. Esa es la respuesta. Y él se va a encargar de desarrollar cómo esa fe es una fe muerta. Una fe que no obra es una fe que está muerta en sí misma y por consiguiente no puede salvar. Fíjense, versículo 15 y 16 nos va a dar un ejemplo para que lo entendamos. Dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, ¿no? Le falta el abrigo, le falta la comida. Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? ¿Cuál sería la respuesta? De nada. Por más espiritual que te vuelvas a la hora de decirle, id en paz, marchaos y saciaos, pero no le das lo que necesita, no sirve de nada. Y en el versículo 17 él
lo compara con esta clase de fe que solo está de acuerdo verbalmente con el contenido de la fe y con el objeto de la fe. Y dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así de sin provecho, como el que ante la necesidad solo responde con palabras, así es la fe del que dice tener fe y no tiene obras. Obras de amor, obras de obediencia, obras que respaldan ese dicho. Claro, porque muchos te pueden decir, pero usted no conoce mi corazón. No, y ni tengo necesidad, porque el que sí conoce tu corazón es Dios, y Dios en su palabra, en el contenido de nuestra fe, nos ha dicho cómo se ve la fe verdadera. La fe verdadera obra. Tiene obras que la respaldan. No obras que la anteceden, obras que la preceden. Buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Quiénes? Los que hemos creído y que por la fe hemos sido salvos. Luego él va a desarrollar este punto, va a seguir desarrollando el punto, y va a demostrar que es imposible decir que tengo fe, una fe que salva, si no tengo obras que la están demostrando, ¿no? Y al llegar al versículo 20, da una conclusión en forma de una pregunta, que también es la introducción a 2 ejemplos que él nos va a dar. Y dice el versículo 20, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Aunque muchos detractores de la Biblia usan justamente esta porción de la escritura de la carta de Santiago para decir que la Biblia se contradice, ¿no? Y dicen que básicamente Santiago contradice la enseñanza de Pablo en Romanos. Bueno, solo vamos a decir que la enseñanza de Santiago está viendo una clase de obras y la enseñanza de Pablo está hablando de otra clase de obras. Pablo está hablando de aquellos que piensan que por obrar las obras de la ley, me circuncidé y guardé tal día y no como esto y no como el otro, me justifico delante de Dios. Y Pablo dice, no, porque si por las obras de la ley fuera la justicia de Dios, ¿para qué murió Cristo? Dice, nadie puede justificarse a sí mismo. La ley está dada para mostrarnos que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Nos señalan a aquel que dio la vida. Nuestra salvación costó la sangre de Cristo. Imagínate ir delante de Dios y decirle, acá estoy, Señor, abrime las puertas, acá llegué circuncidado, no comí esto, no comí el otro. No vine ayer porque era día de reposo, por eso vine hoy. Y Dios dice, y mi hijo colgó de una cruz, derramó su sangre hasta la última gota para darte salvación. No entendiste de qué se trataba la ley. Y Santiago está hablando de otras obras. Está hablando de esos que dentro de la comunidad cristiana dicen creer en Dios, dicen tener fe, pero sus vidas no muestran por medio de obras de amor, de obediencia y de justicia que de verdad están caminando en una nueva vida, que viene como resultado ¿de qué? De las obras, no de la fe. El justo por su fe vivirá. Entonces, con respecto a esta supuesta contradicción, solo vamos a decir eso. Después cada uno, si quiere profundizar, hágalo. Se va a dar cuenta que están hablando de 2 cosas diferentes. Pero quiero que pasemos a los ejemplos que nos va a presentar Santiago de la fe que obra, de la fe que está viva, de la fe que salva, de la fe que no existe solo en la esfera de los labios. Y de los 2 ejemplos yo me quiero centrar en uno en lo particular, que es en el de Rahab, la ramera. Si bien Santiago va a comenzar poniendo como ejemplo, y todos diríamos, y sí, ¿no?, a Abraham, el padre de la fe, yo quiero centrarme en el ejemplo de Rahab porque en un sentido creo que es un ejemplo que muestra muy bien cómo antes de Habacuc recibir esta palabra de parte de Dios en el capítulo 2, versículo 4, con el cual hoy comenzamos, Rahab la ramera, en una situación parecida a la que iba a vivir Habacuc, libró su vida
por la fe, como el justo por su fe vivirá. Este segundo ejemplo que da Santiago está en el capítulo 2, versículos 25 y 26. Dice, asimismo, porque primero, como les dije, citó a Abraham, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, qué tremendo lo que dice Santiago acá, ¿no? Así también la fe sin obras está muerta. ¿A qué trae como ejemplo? Bueno, trae a Rahab, la ramera. Eso lo encontramos, y les pido si me acompañan, por favor, a Josué, capítulo 2, donde se nos relata justamente este suceso que tiene en mente Santiago y que pone como ejemplo de una fe que obra, una fe que está viva. Para ponernos en contexto rápido, muy rápido, Israel había estado 400 años esclavo en Egipto. Dios lo saca con mano poderosa por medio de Moisés, por señales, por prodigios, por milagros. Lo lleva hasta la tierra prometida, llegan al borde de la tierra prometida. Moisés envía 12 espías a reconocer la tierra, vuelven 10, vuelven con las malas noticias. No de la tierra no, sí, fluye leche y miel, es abundante, es todo lo que Dios dijo, pero hay gigantes, hay ciudades amuralladas. Nosotros al lado de ellos somos langostas. Y 2, Josué y Caleb, tienen otra. No es que tienen otro informe o otra mirada, tienen otro corazón para con Dios. Ellos creen en las promesas de Dios. Dicen, sí, si Dios dijo que íbamos a tener que venir aquí y conquistar, pero si Dios nos prometió esta tierra y si Dios nos dio esta tierra, entremos que los vamos a comer como a pan. Bueno, como estoy resumiendo, los quisieron apedrear a los que mostraron fe, como suele pasar, y pongamos un capitán y volvamos a Egipto. Esta es la solución. Volvamos al mundo, volvamos a la esclavitud. Si en definitiva no estábamos bien en Egipto, qué bien que la pasábamos, ¿no? Trabajando para el faraón, haciendo sus pirámides, los melones que comíamos, los pescados. Eras esclavo. Pero bueno, no importa, así es como vemos muchas veces la vida, la vieja vida cuando tenemos que enfrentar un gigante, ¿no? El asunto es que por cada día que habían estado reconociendo la tierra, 40 días en total, Dios les dice, van a estar un año por cada día en el desierto hasta que toda esta generación incrédula de 20 años para arriba perezca por haber despreciado la tierra que Dios les había dado y no van a entrar. Pasaron esos 40 años y en el capítulo 2 de Josué nos encontramos con Israel, con toda esa generación que ya pereció en el desierto, excepto Josué y Caleb, que habían tenido otro corazón para con Dios, y están otra vez al borde de la tierra prometida. Y ahora Josué dice, voy a mandar 2 espías. Vamos a dejar los 10 de lado a ver si vuelven, ¿no? Con el informe negativo como nos pasó la otra vez. Vayan a reconocer la tierra, vayan a reconocer Jericó. Jericó era la ciudad amurallada. Se piensa arqueológicamente que tenía 2 a 3 hectáreas de dimensión, con un muro doble de 6 metros de altura, 3 metros de espesor, 2 de esos muros. Nada pequeño y nada fácil para un puñado de esclavos que habían estado los últimos 40 años preparándose en el desierto para la guerra. El asunto que la tierra prometida a Dios se las había dado, y Dios era el que iba a pelear por ellos, pero ellos tenían que hacer su parte. Y estos 2 estos 2 espías van a Jericó, y cuando entran a Jericó, si ustedes ya están allí en el capítulo 2, versículo 1 y 2, dice, Josué, hijo de Nun, envió de Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles, andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Bueno, no pasaron desapercibidos. Y el rey envía
su gente a buscarlos, ¿no? No para darles la bienvenida, no para nombrarlos ciudadanos honorables de Jericó, sino para matarlos. Y esta mujer, Rahab, la ramera, por más esfuerzo que muchos hacen de tratar de decir no, que tenía una posada, era una posadera, no era una ramera. La Biblia dice que era una ramera. Y la gracia de Dios es para el pecador. ¿Por qué se espanta alguno de que Dios pueda salvar a una prostituta? Si Dios salva a lo más miserable del mundo y lo rescata de ese pozo justamente para darle vida, y en eso Dios es glorificado. Pero bueno, nosotros no vamos a hacer el esfuerzo de tratar de decir que dice otra cosa. Esta mujer los esconde, decide esconderlos en la terraza de su casa y los pone debajo de unos manojos de lino. Y cuando llegan las autoridades, entregá a los hombres que entraron, le dicen, no, ya salieron, antes que se cierren las puertas salieron. Vayan a buscarlos a ver si los encuentran. Y estos salen detrás de unos espías que en realidad estaban allí en el terrado. Y en el versículo 8 y 9 del mismo capítulo 2 de Josué encontramos que dice, antes que ellos se durmiesen, yo pensaba, qué sueño profundo estos hombres, ¿no? O qué paz tenían, porque si te están buscando para matarte, creo que lo que menos pensaría sería en dormir. Pero bueno, antes que se duerman, esta mujer va y les dice, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Ya perdimos antes de pelear. Esta mujer gentil, cananea, sin saberlo, le está confirmando a los espías el cumplimiento de la promesa de Dios, porque Dios en Éxodo, capítulo 23, no lo busquen, cuando les promete la conquista de la tierra de Canaán, entre las cosas que les dice en el versículo 27 de ese capítulo 23 de Éxodo, dice, yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Ahora fíjense cómo sigue, versículo 10 y 11, dice, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Fíjense, había llegado el testimonio de lo que Dios había hecho en Egipto, 40 años atrás. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. También había llegado a sus oídos lo que habían hecho hacía un tiempo allí cerca del otro lado del Jordán. Y el versículo 11 dice, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Pero miren a la deducción que llega esta mujer en el versículo 11 al final. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿No? ¿Cómo la fe viene por el oír? Y el oír la palabra de Dios, las obras de Dios, las obras poderosas de Dios. Esta mujer sabe, por lo que oyó, algunas cosas. ¿Sabe qué? Bueno, que el juicio había llegado. El juicio sobre Canaán finalmente había llegado. El juicio sobre esa nación perdida, que practicaban una serie de aberraciones que Dios había jurado iba a castigar. Y que les había dado 400 años de gracia porque Abraham le anuncia que por la maldad de esas naciones iban a ser vomitadas de la tierra, pero se lo anuncia 400 años antes. Después de estos 400 años de gracia, esta mujer sabe que la hora del juicio había llegado, que había llegado el momento de la ira de Dios a su ciudad, que estaban destinados a destrucción, que Dios les había dado a Israel esa tierra. Pero además de haber oído las maravillas de Dios, ella y todos los de la ciudad se habían llenado de temor, incluida Rahab. Pero Rahab no se quedó en el temor, sino que ella pasó de ese temor a la fe y entendió que el Dios de Israel era Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Estaba diciendo, esa es una confesión de decir, Dios
El Dios de ustedes es Dios. Los nuestros son ídolos inútiles, vanos, de nada sirven. Y Rahab muestra su fe escondiendo a estos enviados de Dios, a estos mensajeros del pueblo de Dios, a estos espías, en su propia casa. Todo por el testimonio que había llegado a los oídos de ellos, ¿no? Y esta mujer, que no es un prototipo de justicia, esta mujer que probablemente no la pondrías si fuese tu familiar, no contarías de qué trabaja, había creído en el Dios de Israel. Había tenido fe. Y su fe se evidenció en obras. Y sin saberlo se estaba apropiando de la promesa que años más adelante Dios le iba a dar a Habacuc, ¿no? Mas el justo por su fe vivirá. Y ella pide que le hagan misericordia como ella había hecho misericordia con ellos. Ella no se une a la defensa de Jericó. En ese tiempo los israelitas estaban del otro lado del Jordán. Estaban todos revoloteando por todos lados y alborotados tratando de, vamos a fortificar el muro, preparemos más lanzas, más flechas, más esto, más el otro. Se viene la guerra, vamos a tratar de frenarlo. No, ella no se une a la defensa de Jericó. Ella se une o se identifica con el pueblo de Dios por la fe. Y más adelante se iba a unir al pueblo de Dios de otra manera, no me quiero adelantar. Pero rompe decididamente los lazos con sus conciudadanos, con esa nación destinada a la destrucción. Y va más allá y va a pedir que esa misericordia alcance a los de su casa, a los de su familia. Miren, versículo 12 al 15 vamos a leer. Os ruego, pues, ahora, que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos les respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra. Si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia, Gesed, alguno recordará, y verdad. Entonces, versículo 15, ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Versículo 17 en adelante. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos ha juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Fíjense que acá le dan esta señal segura que ella pide, ¿no? Denme una seguridad que van a hacer misericordia conmigo como yo hice con ustedes. Y ellos le dan una señal que también son tipos de la salvación. La casa de la ramera se vuelve el arca de Noé. Los que estén dentro de tu casa no perecen. Le dan un cordón rojo que lo tiene que atar en su ventana. Y los que estén dentro de esa casa no perecerán. Un tipo de la Pascua con la cual ellos habían sido libertados hacía unos años atrás, de Egipto. Cuando el ángel pasa por alto toda casa que tenía pintados los dinteles con la sangre del cordero. Y en el versículo 19 le dicen, cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de tu juramento con que nos ha juramentado. Ella respondió, versículo 21, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. ¿Y qué hizo? Y ella ató el cordón de grana a la ventana. No esperó
no dijo, ¿será que con este cordoncito de grano, un cordón rojo, ¿no? Eso significaba, un cordel rojo, ¿será suficiente para que no me maten a mí y a los que estén en mi casa? Ahora fíjense cómo esa fe que había iniciado cuando escuchó los hechos poderosos de Dios y que se había manifestado en las obras al esconder a los espías, ahora tenía que continuar siendo ejercida por Rahab en el medio de la gracia que estos hombres del pueblo de Dios le habían dado como señal segura que recibiría misericordia. Ella no podía estar ese día, cuando venga la invasión, en el mercado. Ella no podía estar en la plaza, ella no podía estar en otra casa, ni en la casa de la vecina. No, ella tenía que estar en la casa en cuya ventana estaba atado el cordón rojo. Y pensaba, ¿no? ¿Cuántos nudos le habrá hecho para que no se vuele? Yo lo ataría. Sería el mejor nudo de mi vida, probablemente. Y no fui scout, así que hasta pediría ayuda a alguien. ¿Me ayudas a atar esto de manera que no se caiga ni con...? Me aseguraría todas las noches que ese cordón esté atado. O no, antes de irte a dormir no dirías, a ver si está. Me levantaría, a ver si está. ¿Por qué? Porque ella sabía que Dios había entregado a Jericó en manos de Israel para la destrucción, que eso iba a pasar, pero el día y la hora no lo sabía. Pero tenía un medio de gracia en el cual creer y seguir confiando y seguir ejercitando su fe. Y este es otro aspecto que incluye esta promesa dada a Habacuc, más el justo por su fe vivirá. Si bien nosotros podemos llevar ese momento de fe, ese momento en el que confiamos plenamente en Jesús para nuestra salvación y depositamos toda nuestra confianza en Él y nos arrepentimos de nuestro pecado y podemos viajar en el pasado a un momento en el cual decimos, aquí pasó, aquí fue. Bueno, ahora nosotros también estamos llamados a seguir ejerciendo esa fe hasta el día que le veamos cara a cara. O sea que, más el justo por su fe vivirá, no se reduce solo a un acto de fe en un momento, no, a un acto de fe permanente. Sí, en un momento ocurrió, pero permanentemente ejercito mi fe. Y de eso nos habla, miren, les voy a pedir si dejan, no dejen una marquita porque vamos a volver a otro pasaje después de Josué, pero en Hebreos, si me acompañan en Hebreos capítulo 10, a partir del versículo 35, porque de este aspecto importante también de la fe por la cual el justo vivirá, nos habla el autor de Hebreos. Capítulo 10 de Hebreos, versículo 35 en adelante, dice, aquí el autor le está escribiendo también a una comunidad de creyentes que estaban sufriendo terriblemente por su fe. Habían sido despojados de sus bienes, habían tenido que abandonarlo todo. Pero les dice esto, ¿no? No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Qué hermoso, ¿no? Algo parecido a lo que veíamos en Habacuc. Tened por cierto que esto, aunque tardare, vendrá. ¿Y qué cita en el versículo 38? Habacuc. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, y allí está este llamado a seguir ejercitando nuestra fe, ejerciendo nuestra fe, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y ya que estamos tan cerca de la galería de los héroes de la fe, el próximo capítulo, el 11, los invito, de Hebreos también, quiero que veamos que aquí aparece Rahab. Rahab es mencionada en 3 pasajes del Nuevo Testamento, o en 3 libros distintos del Nuevo Testamento. Uno, como vimos en Santiago, por lo cual llegamos hasta Josué. Otro aquí, en la galería de los héroes de la fe. Y dentro de la galería de los héroes de la fe se le da un lugar de honra porque
junto a Sara, la esposa de Abraham, son las únicas dos mujeres mencionadas por nombre dentro de esta galería. No las únicas mujeres, porque están las que por la resurrección recibieron a sus muertos, pero por nombre solo Sara y Rahab. ¿Y cómo la menciona Hebreos 11, versículo 31? Por la fe, Rahab, la ramera, no tenían este problema que tienen los cristianos de hoy de querer darle otro trabajo. No pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Pero no está diciendo que Rahab siguió siendo ramera, no. Rahab fue justificada por la fe y su vida, su fe se evidenció en obras, y esas obras la llevaron, por supuesto, a una nueva vida. Como ocurre con ¿qué? Con la fe que salva. Pero aquí está, ¿no? Por la fe, Rahab. No por el cordón, no por esconder a los espías, sino por la fe, Rahab la ramera no pereció, y acá ya nos adelanta al final de Josué, igual me imagino que muchos ya lo conocemos, no pereció juntamente con los desobedientes. ¿Y cómo se evidenció esa fe? Bueno, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Cómo obró? Así. Y quizás uno se puede preguntar, ¿por qué Rahab pide esa misma misericordia para su casa y los espías le prometen que la recibirán si están ahí? ¿Alcanzó la fe de Rahab para salvar a su familia? No. ¿Por qué no dice, mas el justo por la fe de vivirá, o por la fe de fulano vivirá? No, mas el justo por su fe. Esto es algo personal. Esto es algo individual. Esto es algo que cada uno de nosotros debe hacer. ¿Qué? Poner nuestra fe en el medio de gracia que Dios nos ha provisto para salvación, en Cristo. Ahora, ¿se salvó la familia de Rahab? Sí. Todos los que por su fe vivieron. Todos, porque, parece como que no vivían todos en la misma casa, ¿no? No se los ve en esa escena de los espías. Y parece que ella tiene que encargarse de ir a buscar a esa familia. Ahora ella pide por su padre, por su madre, sus hermanos y sus hermanas. Y posiblemente, al igual que Rahab, que también habían escuchado de las obras de Dios, posiblemente también habían creído que Dios es Dios arriba en los cielos y Dios abajo en la tierra. Pero ellos también tenían que ejercitar su fe. ¿Cómo? Bueno, ahora tenían que creer en el anuncio de Rahab, que si estaban en su casa, en esa casa con el cordoncito rojo colgando de la ventana en el muro de Jericó, iban a ser salvos cuando venga la invasión, cuando venga la destrucción, cuando llegue el fin. Y ellos tenían que decidir. O me quedo fortificando el muro, entrenando un poco de arco, tiro con arco y flecha. O podían confiar, no, pero si Jericó, mira, doble muralla, somos de las ciudades más fortificadas, de la más antigua. Tenemos buen ejército, estamos preparados, tenemos lo necesario, provisiones para aguantar cualquier tipo de guerra contra cualquier nación. No, confío que los vamos a vencer. Podían confiar en tantas cosas, o podían confiar que si entraban en una casa con un cordoncito rojo colgando de la ventana tenían salvación. Y tenían que decidir en qué iban a confiar y tenían que poner su fe en eso. Y podemos suponer que no todos creyeron, que no todos estaban dentro de la casa de Rahab ese día, pero sí los que creyeron, porque por su fe el justo vivirá. Y pensaba, ¿no es un poco también pensar así no es negar aún la realidad que nosotros vivimos hoy en día como creyentes? ¿No nos pasa a nosotros que tenemos seres amados, parentelas muy cercanas, pueden ser padres, madres, hermanos, hijos, que no conocen al Señor y que a pesar de escuchar de las maravillas de Dios y escuchar el testimonio que nosotros le damos y nuestras vidas como testimonio transformadas por Dios, aún así siguen queriendo confiar en un montón de otras cosas, menos en esa cruz, menos en ese que murió en lugar de ellos? Aunque saben, aunque les anunciamos, viene la ira de Dios sobre el pecado, viene la ira de Dios sobre este mundo.
Viene la justicia de Dios sobre este mundo. Siguen confiando en sus murallas, siguen confiando en su justicia, siguen confiando en su religión, siguen confiando en qué sé yo qué. No todos quieren entrar a la casa de la familia de Dios con nosotros, a pesar del testimonio. Bueno, ¿por qué pudo haber pasado distinto en el tiempo de Rahab? No todos deben haber aceptado. Que confíe en que por ese cordón colgando de la ventana me voy a salvar y no confíe en la doble muralla de Jericó. Estás loca, Rahab, como nos dicen a nosotros, ¿no? Que por lo que pasó con un carpintero de Jerusalén hace 2000 años, tenés salvación y vida eterna. Confío en que yo mismo me voy a sortear los obstáculos y llegaré al cielo por mi cuenta. Ahora, si vuelven a Josué, pero al capítulo 6, ya vamos terminando. Allí se nos cuenta finalmente la conquista o la toma de Jericó. Nosotros sabemos que la estrategia la dio Dios a Josué. Ellos tenían que marchar 7 días alrededor de la ciudad, rodearla, no decir una palabra. Marchar con el arca, marchar con los sacerdotes, marchar con las trompetas. Y el 7º día dar 7 vueltas a la ciudad y después de la 7ª vuelta tocar las trompetas y el pueblo gritar. Y Dios iba a derribar las murallas de Jericó. Dios les iba a dar entrada, les iba a entregar Jericó en sus manos. Y allí en el capítulo 6, versículos 16 y 17, dice, y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema Jehová, destinada a la destrucción significa. Con todas las cosas que están en ella, solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Qué tremendo, ¿no? La fidelidad de Dios. Dice el versículo 20 en adelante, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios había llegado. Después de 400 años de gracia, el juicio de Dios sobre esa nación que había cometido abominaciones terribles, entre ellas quemaban hijos, quemaban a los bebés en sacrificio a sus deidades. Finalmente había llegado. Y en el 22 dice, mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Ahora, yo pensaba, ¿no? Rahab vivía en el muro. O sea que la casa en la cual iba a haber salvación estaba en el medio de eso que iba a ser derribado por Dios, porque esos muros cayeron por Dios. Después la gente le busca la explicación que quiera, los terremotos, lo que quieras. Pero fue Dios el que derribó los muros de Jericó, excepto donde estaba la casa de Rahab. Me imaginaba la escena, ¿no? La destrucción de los muros derribados y esa casita intacta con su cordoncito rojo en medio de la gran destrucción. Esa es la misericordia de Dios, esa es la fidelidad de Dios. Mas el justo por su fe vivirá. Yo les decía que a Rahab se la menciona en 3 libros del Nuevo Testamento. Y el tercer libro, les pido si me acompañan, es el libro de Mateo, capítulo 1. Encontramos que comienza el Evangelio diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Nos va a contar
cómo según la sangre, según la carne llegó, ¿quién? El prometido allí en el Edén. La simiente de la mujer que venía a pisar la cabeza de la serpiente. Y viene en el versículo 5. Salmón, un príncipe de Israel, de Judá, engendró de Rahab a Booz. Y Booz engendró de Ruth a Obed. Y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Después sigue, ¿no?, la genealogía. Por su fe Rahab no solo libró su vida, no solo vivió por su fe, sino que ella formó parte del pueblo de Dios por matrimonio con Salmón. Y de su descendencia vino Booz, el redentor que toma por esposa a una mujer moabita, a Ruth, una extranjera. Y de esa descendencia viene Isaí, de esa descendencia viene David, y de esa descendencia viene Cristo, que es Dios sobre todas las cosas. Y no podés hacer otra cosa más que maravillarte, porque Dios no solo tenía puntería para derribar el muro sin tirar la casa. No, él sabía de dónde iba a ir levantando la genealogía de la cual iba a llevar Jesús, el Salvador. Y pensaba, claro, con razón Booz tiene un corazón distinto para una extranjera, para una moabita, y pone por obra la ley del levirato y le levanta descendencia a esa mujer que había enviudado. Porque él venía de una madre gentil, que había entrado al pueblo de Dios por medio del matrimonio. Primero por la fe, pero luego por el matrimonio con un príncipe. Y así formó parte del pueblo de Dios. Y en Rahab vemos, un cuadro del creyente, un cuadro de la iglesia. Mujer gentil, pecadora. Como todo pecador, estaba bajo condenación, bajo la ira de Dios y el juicio de Dios. A su ciudad y a ella se le dio gracia para que se arrepienta, aunque Dios había anunciado la destrucción de esa nación hacía muchos años. Rahab y los que oyeron las obras poderosas de Dios y creyeron que Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, por su fe libraron su vida. Ella creyó en la palabra que había oído, porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Demostró su fe por obras, puso aún su vida en riesgo al ocultar a los espías en su casa, se identificó con el pueblo de Dios y rompió lazos con la nación destinada a la destrucción. Buscó salvar a otros, buscó compartir el Evangelio con otros. Y mientras todo Jericó estaba siendo destruido por fuego, ella y los que habían creído junto con ella estaban a salvos en el campamento del pueblo de Dios. Y luego, como dije, entró en el pueblo del pacto por medio de una boda, de un matrimonio. Lo que nosotros también estamos esperando, cuando Cristo venga por su iglesia para casarnos con Él. Entonces, lo que vemos en Habacuc, lo que encontramos en ese capítulo 2, versículo 4 de Habacuc, esa promesa maravillosa, no era una novedad. No. Fue una forma en la cual Dios expresó lo que vemos desde el comienzo de las Escrituras. Que Dios salva. Que Dios salva por medio de la fe. Que Dios salva por medio de la fe en su Hijo. Por eso es bueno preguntarnos, ¿dónde está puesta nuestra fe? Está puesta en el Dios de las Escrituras, está puesta en Jesucristo, el Señor y Salvador. ¿Hay obras que la respaldan? Si la respuesta es sí, mas el justo por su fe vivirá. Para nosotros es esa promesa. Y para todo aquel que por la fe quiera entrar a formar parte del pueblo de Dios. Te invito a orar. Padre, cuando vemos, Señor, tu gracia, cuando vemos tu misericordia obrando,
Cuando vemos, Señor, tu control perfecto y absoluto de todas las cosas, Señor. Cuando vemos tu misericordia inagotable para el pecador, Dios mío, no podemos hacer otra cosa más que maravillarnos y darte gracias, y darte gloria y darte honra, y pedirte que al igual que pasó con esta mujer, con Rahab, nos des a nosotros también la gracia, Señor, para anunciar a nuestra casa, para anunciar a todos tu salvación, para invitar a todos a entrar, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, la que será librada, Señor, de la ira, porque no está puesta para la ira. Señor, te damos gracias por ese amor que nos muestras en todo tiempo. Gracias, Señor, por lo que hiciste a través de Jesús, nuestra salvación. Señor, nosotros en un momento corrimos, acudimos y nos refugiamos en tu gracia, Señor, y en esa cruz encontramos vida y salvación. Pero también nos animas a seguir perseverando en la fe hasta el final. Hasta el final, Señor. Porque el justo por su fe vivirá. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te amamos con todo nuestro corazón porque nos amaste primero. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Desde el principio eres tú, Verbo divino, en quien confío. Tú la palabra que da vida, que me renueva cada día, por ti respiro. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. El Verbo de Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria, Jesús, te queremos adorar. Toda la honra, oh gran Rey de majestad. Desde el principio eres tú, Verbo divino, en quien confío. Tú la palabra que da vida, que me renueva cada día, por ti respiro. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. El Verbo de Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad.
nosotros, lleno de gracia y de